que Cristo viene. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pues venimos contentos. Reciban un saludo de la iglesia en Madín. Jesucristo gobierna. Estamos contentos porque pues decidimos darle una arregladita al lugar. Pusimos, aunque no es muy grande el local, algunos de ustedes ya lo conocen, pues pusimos piso nuevo, el baño también le pusimos piso nuevo, cambiamos todo el baño, pintamos por dentro, por fuera, había unas ventanas ahí abiertas que daban al otro local, las cerramos y gloria a Dios, fue de grande bendición. Ya terminamos, hoy estamos estrenando, estábamos haciendo la oración de Salomón, consagrando nuevamente el lugar. Y gloria a Dios, de veras, ahorita que me vine, la iglesia sentía la presencia del Señor tremendamente, con mucha bendición. Yo le dije a la iglesia, vamos a tener, así como cuando Nehemías fue llamado a reconstruir las murallas, el templo, Esdras, iban a tener batalla en contra, iban a tener oposición, pues efectivamente surgió la oposición, pusimos unos postes ahí para que no se estacionaran en el frente, pues llegaron y se lo robaron, 5 postes, bolas, lo quitaron. Pero gloria a Dios, aún así nosotros dimos gloria al Señor y hoy vimos el fruto, amén. Acuérdense que cuando queremos servir al Señor, pues siempre habrá oposición, amén. Siempre el enemigo querrá meter sus manos en contra nuestra, pero somos, dice la palabra, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y dice la palabra que todo ayuda para bien a los que amamos al Señor, amén. A los que amamos al Señor, todo lo que pase en tu vida va a obrar para bien, va a ser de bendición, Dios lo va a cambiar. Pareciera ser, ¿verdad? Que, bueno, estábamos algunos, yo me sentí triste, agobiado, dije, Señor, ¿pero por qué? Pero ya conforme pasaron los días, el Señor puso paz en mi corazón y sé que por algo suceden las cosas. Quiere decir que el enemigo está enojado, que sabe que hoy tuvimos la iglesia llena otra vez, gloria a Dios, y sueños de los hermanos donde decían, esta iglesia va a crecer, Dios va a bendecir ese lugar. Vamos a crecer y vamos a llevar muchas almas para Cristo Jesús, amén, que ese es el objetivo final, amén, llevar que la gente conozca a Cristo y se salve, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, hermanos. Pues hermano Ernesto, Dios lo bendiga, buenos días a todos y acompáñame, vamos a una cita que yo sé que usted se la conoce bien. A ver, acompáñenme, a ver quién se sabe Hebreos 12:14. Está facilita, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, mire, pues andamos en el mismo espíritu, hermano. Gloria a Dios. Hebreos 12:14, sí se la saben, ¿verdad? Seguid la paz con todos, ¿y qué? Y la santidad, sin la cual, ¿qué? Nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios nos hable, para que el Espíritu Santo inyecte esta palabra de Dios en nuestras vidas, para que quede este mensaje impregnado en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias en esta tarde, gracias por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, venir a tu casa, a esta casa de oración, para escuchar tu palabra, Señor, para recibir la bendición que tú tienes preparada para nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, que vamos a tener, Señor. Tú aderezas mesa delante de nuestros angustiadores. Gracias por esta palabra, Señor, poderosa que vamos a recibir, Señor. Gracias, Señor, tú eres un Dios santo, 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 santo. Bendito Dios Todopoderoso, a ti sea la honra y la gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mire, tratar de entender la palabra santidad sin tener a Cristo, sin tener al Espíritu Santo, sin haber nacido de nuevo, pues nos lleva a un sinfín de interpretaciones religiosas, o lleva al hombre
a un sinfín de interpretaciones religiosas, mundanas y a veces hasta diabólicas con respecto a lo que es la santidad, porque hay invenciones. El mismo diablo, el mismo Satanás inventa cuestiones que supuestamente son santidad y no lo son, ¿sí? Mucha gente acaba engañada con una falsa santidad. Aún gente que tiene buenas intenciones, que quiere entender y vivir lo que es la santidad de Dios, pues acaba engañada. Algunos acaban, por ejemplo, en un monasterio católico, haciendo votos de castidad, consagrándose a Cristo, entre comillas, ¿verdad? Pero luego acaban en pecado, acaban en la pederastía, qué sé yo, en pecados terribles. ¿Sí? Porque se malinterpreta la santidad. Otros se van a monasterios budistas buscando esa supuesta santidad o buscando la santidad que dan las religiones orientales. ¿Y qué pasa? Pues que van y encuentran una santidad religiosa, pero no es la santidad que Dios quiere. Algunos se vuelven, ahorita está de moda los vegetarianos, los veganos, que buscan, ¿verdad?, purificar su cuerpo, ¿verdad?, estar puros y limpios y santos, ¿sí? Y pues también se pierden en una santidad que no es la santidad a la cual nos ha llamado el Señor. Otros se van más lejos, otros se purifican a través de chamanes, a través de brujos, de hechiceros, ¿sí? Y buscan la santidad a través de las limpias, ¿verdad? Muchos buscan limpiar su vida, pero pues no son limpias, sabemos que son sucias, están bastante sucias, ¿sí? Porque son del demonio, son falsas santidades, falsas purificaciones. Entonces, ¿qué es la santidad? Mire, el único libro que nos puede enseñar lo que es la verdadera santidad es, lo sabemos, la Biblia. Este bendito libro que tenemos aquí en nuestras manos, que tiene usted en sus manos. A ver, levante sus manos. Yo sé que a veces ya algunos no quieren traer su Biblia, traen su iPhone o su, qué sé yo, ¿verdad? Dice, esta es mi Biblia, ¿verdad? Esta es mi Biblia. Pero bueno, gloria a Dios. Este libro santo es quien nos puede enseñar qué significa la verdadera santidad, ¿sí? Este libro santo nos dice qué es la santidad, porque es un libro puro, es un libro donde se habla la verdad, donde nos revela qué es la verdadera santidad que Dios quiere en nuestras vidas. Es un libro que no tan solo se lee, es un libro que nos lee a nosotros mismos. ¿Sí sabía eso? Porque la palabra es una palabra viva. Amén. Es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, está viva, es poderosa. Puede cambiar tu vida, la palabra de Dios está viva. Amén. Nos revela este libro quién es Dios, por ejemplo, quiénes somos nosotros, hacia dónde vamos, cuál es el futuro del ser humano. Este libro tiene todo lo que querramos saber, habla de todos de todas las ciencias de que se puede usted imaginar, habla de la historia, habla del futuro. Bueno, todo está aquí en la Biblia, amén, en la palabra de Dios. Entonces, por esto es importante conocer cuál es el significado de esta palabra, la santidad. ¿Sabe por qué es importante? ¿Por qué necesitamos entender y vivir la santidad? ¿Sabe por qué es tan importante? Porque Hebreos 14:12 nos dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Es un requisito la santidad. Amén. Los que estamos en el proceso de conocer a Dios, de caminar con Cristo, de estar con Cristo, de un día verlo cara a cara, ¿verdad? Los que estudiamos la palabra de Dios, mire, para nosotros los cristianos, el mayor dolor que podamos nosotros sufrir no es que un día se muera nuestra madre o nuestro padre, que se mueran nuestros hermanos, que perdamos aún a hijos, que es algo terrible, es un dolor muy fuerte que un padre pierda a un hijo. Bueno, para el cristiano el mayor dolor no es ninguna de estas cosas, que te abandone tu esposa, que te abandone tu esposo. Ese no es el mayor dolor.
El mayor dolor para un cristiano, lo más doloroso que nos pudiera suceder en esta vida, es que un día venga Cristo por nosotros y nos deje aquí. Ese es el mayor dolor, que no nos encontremos con Cristo, como dice la palabra de Dios, que no nos encontremos un día con Cristo cara a cara, que nos encontremos con Dios cara a cara. Ese sería el mayor dolor para un cristiano. Ya sea que muramos, ¿verdad? Dice que en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, habla del arrebatamiento, habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero, Señor, ¿sí? Y los que estemos aquí, dice, nos encontraremos juntamente con ellos en el aire y ahí estaremos con el Señor, nos encontraremos, o sea, veremos a Cristo. O sea, el dolor más grande de un cristiano no es todo lo que te pueda pasar en este mundo, todos los dolores y todas las cosas terribles que pudieran pasar, sino que un día no nos encontremos con el Padre, con Jesucristo, y lo veamos cara a cara. Eso es lo más terrible que nos puede suceder, no encontrarnos con Él. Amén. Entonces, por eso es un requisito y es indispensable vivir lo que es la santidad. Amén. Entonces vamos a ir entendiendo qué es la santidad. Mire, yo saqué el significado de santidad tanto en hebreo como en el griego. En hebreo, santidad viene de la palabra kodesh y en el griego viene de la palabra hagios o hagios con J. ¿Y qué significa? Significa apartado, palabras sinónimas, consagrado, dedicado, separado, reservado. También significa, la palabra santidad significa puro, virtuoso, limpio, significa intachable, irreprensible, alguien que no se le puede reprender por nada. Amén. Diferente, alguien que es diferente y alguien que es distinguido. Amén. Fíjense todas las connotaciones que tiene esa palabra santidad de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su significado profundo. Y mire, solamente el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de Dios en nosotros nos podrá inyectar una verdadera santidad. Amén. Fuimos llamados a vivir en santidad. Mire, cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Ahí en Génesis, en el huerto del Edén, Dios crea a Adán y a Eva y dice la palabra que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Dios nos creó a su imagen y semejanza y lógicamente al habernos creado a su imagen y semejanza, Dios inyectó la santidad en nuestras vidas. Amén. Pero ¿qué pasó? Que el hombre perdió la santidad cuando pecó. Cuando decidió escuchar ya conocemos la historia, la serpiente astuta que lo engañó, que le hizo errar, ¿sí? Caer en pecado, porque eso significa la palabra pecado, errar al blanco. O sea, iban bien, dicen los historiadores o los estudiosos, teólogos, que habían pasado ya como 400 años cuando vino esa tentación, eso dicen, yo no lo puedo afirmar, pero vivían en esa santidad. Es más, no conocían, ¿verdad? Dice la palabra, dice que era el árbol, el Señor les prohibió comer de ese árbol del conocimiento del bien y el mal. Hasta ese momento, la vida de Adán y Eva era una vida perfecta. Ellos no conocían la maldad, ni siquiera podían hacer esa diferencia del bien, y no podían hacer esa diferencia del bien y el mal, porque ellos eran perfectos, andaban en perfección con el Señor. Amén. Pero ¿qué pasó? Que el diablo, la serpiente astuta, este reptil, porque así está manifestado Satanás siempre en la Biblia, aparece como un reptil, ya sea como una serpiente, como un dragón, como leviatán, como ranas, siempre aparece como un reptil, este mentiroso, ¿sí? Engañó y le robó al hombre esa santidad. Amén. Por eso ya no pudo estar en la presencia del Padre, de Dios, y tuvo que ser echado del huerto. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años a devolvernos esa santidad, a que entendamos y vivamos la verdadera santidad de acuerdo a la palabra
de Dios. Amén. Y recuerden, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Es un requisito que necesitamos en nuestras vidas para un día poder encontrarnos con el Señor. Amén. Y mire, yo encontré en la Biblia que la Biblia nos enseña 3 tipos de santidad. Amén. Ya ve que Dios dice la palabra que es santo, santo, santo. Bueno, yo encontré 3 tipos diferentes de santidad, que al final viene a ser una misma, que es la santidad. Es como el Padre, el Hijo y el Espíritu, que son diferentes, pero al final pues todos son Dios, es un solo Dios. Bueno, estos 3 tipos de santidad, que las voy a mencionar ahorita, ¿verdad? Y que las voy a resumir qué significa cada una, son las que necesitamos en nuestra vida. Yo encuentro en la palabra de Dios 3 tipos de santidad. Veo la santidad espiritual, veo la santidad doctrinal y veo que en la palabra de Dios nos enseña una santidad moral. Amén. 3 tipos de santidad que necesitamos como hijos de Dios, como creyentes en Cristo. Esas 3 tipos de santidad o clases de santidad, como quiera usted llamarle, ¿verdad? La necesitamos en nuestra vida, la santidad espiritual, la santidad doctrinal y la santidad moral. Son necesarias en nuestra vida. Entonces vamos a empezar por la primera, que considero es la más importante, pero las 3 vamos a ver que son de igual de importantes, que es la santidad espiritual. Amén. Mire, el lugar más importante cuando Dios construye el tabernáculo y cuando Dios construye los templos, el primer templo y el segundo templo, el primer templo de Salomón, y después reconstruye el templo Nehemías y Esdras, etcétera. El lugar estaba dividido en 3, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, pero el lugar más importante de los 3 era el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Amén. Estaba ahí en el arca, en medio, estaba ahí la presencia de Dios. Dice la Escritura que solo el sumo sacerdote podía pasar al lugar santísimo una vez al año. Amén. Y mire, el sumo sacerdote se tenía que preparar durante todo un año para pasar a la presencia de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Tenía que estar bien preparado. Es más, si el sumo sacerdote entraba en pecado, ¿qué pasaba? Pues caía fulminado. Por eso tenía que entrar con una cuerda, se le amarraban unas cuerdas al sumo sacerdote cuando iba a entrar al lugar santísimo. Entraba con su vestido, tenía unas campanas, unas campanitas alrededor del mismo, y los que estaban afuera, como no podían entrar, porque si entraban al lugar santísimo, a la presencia de Dios, caían fulminados, solamente el sumo sacerdote lo podía hacer. Pues si dejaban ellos de escuchar las campanitas, pues decían, no, pues ya, catapum con el pobre sumo sacerdote. Ya le tocó cranky allá adentro, ¿verdad? Entró en pecado y pues ya cayó, ya murió, por andarse metiendo sin santidad a la presencia de Dios. Amén. ¿Sí entendemos esto? Tenía que estar sumamente preparado. Si caía, pues la gente de afuera lo empezaban a jalar y sacaban el cuerpo, ya fulminado, muerto. ¿Por qué? Porque no había entrado en santidad. Si vamos a Isaías, si me acompaña a Isaías 6, vamos a ver cómo este profeta entendió lo que es la santidad. Mira, el sumo sacerdote tenía que entender qué era estar en santidad, o sea, sin pecado, estar puro, limpio, sin mancha delante de Dios, para poder entrar a la presencia de Dios. Si vamos a Isaías, vamos a ver cómo Isaías un día, en el capítulo 6, versículos 3 al 9, vamos a ver cómo Isaías entendió lo que es la santidad. Fíjense lo que dice 6:3. Bueno, vamos a leer desde el 1 para que entendamos todo el contexto. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines,
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Amén. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, está escribiendo el profeta Isaías, dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Estaba Isaías, el profeta, teniendo una visión, viendo cómo estaba Dios, ¿verdad?, siendo adorado por sus ángeles, por los serafines, y dice que él sintió la necesidad de la santidad, se sintió impuro, se sintió sucio, no se sintió santo para estar ahí. Dice: ay de mí, dice que soy muerto. Él conocía, Isaías conocía que entrar a la presencia de Dios sin santidad caía muerto. Por eso él clamó. ¿Qué hizo Dios? Pues Dios le mandó con uno de los ángeles, tomaron con tenazas un carbón encendido y le quitaron esa culpa, ese pecado, para poder estar en la presencia de Dios. Amén. ¿Qué es la santidad espiritual, hermanos? La santidad espiritual es entrar a la presencia de Dios, es habitar en su presencia, es estar en su presencia. Cuando Cristo muere en la cruz, dice la Escritura que se rompe el velo en 2, que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, y se rompe de arriba abajo. O sea, la salvación, entendemos, viene de arriba. Y la entrada al lugar santísimo viene precisamente por el sacrificio, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesús, que nos ha dado acceso. Hoy tenemos acceso a la presencia de Dios, aunque no todos entramos. Son pocos los que entran a la presencia de Dios, son pocos los que viven esta santidad espiritual, teniendo la oportunidad, ¿verdad?, de estar en la presencia de Dios. Muchos no la hacen, no la buscan. Por eso es necesario tener la santidad espiritual. Es habitar con Dios, es tener coinonía con Dios, es tener comunión con Dios. Muchos le dirán a Jesús, Jesús dijo en varias ocasiones, muchos me dirán en ese día: Señor, echamos fuera demonios, hicimos grandes milagros. ¿Qué les contesta Jesús? Duramente les dice: no los conozco. O sea, sí, a lo mejor hicieron muchos milagros, hasta en mi nombre, porque utilizaron mi nombre. Utilizaron mi nombre, hicieron muchos milagros, pero ¿qué Jesús les dirá? No los conozco, apártense de mí. Dice: hacedores de maldad, hacedores de lo malo. O sea que no es suficiente que podamos hacer grandes milagros y prodigios y que oremos y que las almas se caigan. No, o sea, lo importante es la santidad espiritual, que conozcamos, que tengamos esa comunión, esa coinonía con el Señor. Dice el libro de Esther que la reina Esther tenía que pasarse 12 meses purificándose. Los que querían entrar a las cámaras del rey tenían que pasar 12 meses purificándose por medio de aceites, por medio de perfumes, para un día poder entrar a la presencia del Rey. Y así nosotros nos podemos purificar, tenemos que santificarnos por medio de la palabra de Dios, por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, para estar y habitar en la presencia de nuestro Rey Jesús, de nuestro Dios, de Dios Padre. Amén. Esa es la santidad espiritual. Amén.
La santidad espiritual para poder entrar a las cámaras del Rey, para poder estar en la presencia del Rey. Es tener una vida espiritual en la presencia de Dios. Esa es la santidad espiritual. Les digo esto porque el hombre natural oye la palabra santidad y la gente piensa que santidad pues tiene que ver solo con lo moral. Aún en la iglesia, ¿verdad? La santidad, ahorita vamos a ver, en la santidad doctrinal, aún en la iglesia, ¿verdad? Piensan que nada más por tener una santidad religiosa ya estamos bien con Dios. Y eso no es suficiente. La santidad espiritual es estar en la presencia de Dios, es buscarle, como dice la Escritura, de madrugada te buscaré. Es estar en su presencia. Esa es santidad espiritual. Amén. No nomás se trata de que te portes bien o no te portes mal. Se trata de que tengas comunión con el Padre, con el Rey, con Jesús. Gloria a Dios. ¿Sí entendemos lo que es la santidad espiritual? Esta santidad es fundamental para un día encontrarnos con Dios. Amén. Sin santidad nadie verá a Dios. Esa es la santidad espiritual. Ahora vamos a hablar de la santidad doctrinal. Este tipo de santidad también es de suma importancia. Amén. Vamos a Mateo 15, acompáñeme. Vamos al Evangelio de Mateo, el primero de los evangelios en el Nuevo Testamento. Si está en Apocalipsis, pues ya nos pasamos, ya se pasó. Mateo 15, 12 al 14. Amén. ¿Sí estamos ahí? Gloria a Dios. Mateo 15, 12 al 14. Dice la palabra: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron a Jesús: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Como si estuvieran muy preocupados por Jesús, por lo que pensaran los fariseos. Dice: pero respondiendo él, Jesús, dijo: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Dejadlos. Ojo, dice: son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Los dos caerán al hoyo. Si un ciego guía a otro ciego y quieren cruzar aquí la avenida esta, ¿qué es? 1 de Mayo. Pues imagínense lo que puede pasar si un ciego quiere guiar a otro ciego. Este tipo de santidad, la santidad doctrinal, la necesitamos para poder ver un día a Dios. ¿Por qué necesitamos este tipo de santidad? Aquí Cristo lo dijo claramente, ¿verdad? Se lo dijo a los fariseos, que eran los religiosos judíos que dominaban el templo en el tiempo que Jesús vino a este mundo, el templo de los israelitas. Ellos dominaban, era la religión fuerte que manejaban el templo en ese tiempo. Y Jesús les dice: si un ciego guía a otro ciego, dice, los dos caerán al hoyo. Amén. Eran los religiosos, ¿verdad? Eran los religiosos predominantes en la nación de Israel. ¿Sí? Ellos habían creado todo un tejido religioso, supuestamente santo, para acercarse a Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús descalificó este sistema religioso. Ya que con este sistema religioso que los fariseos habían creado, habían torcido la palabra de Dios. ¿En base a qué? En base a sus tradiciones, en base a sus justificaciones, en base a doctrinas que habían creado para justificarse, que habían hecho ellos mismos. Jesús los condenó en varias enseñanzas que tenían ellos. Dice: ustedes siguen sus tradiciones, siguen sus doctrinas hechas por los hombres. O sea, están enseñando una falsa doctrina. Habían torcido la palabra de Dios a su conveniencia. Esa es una doctrina falsa. Y así son en general
todas las religiones, ¿sí? Cambian el sentido de la palabra de Dios, le dan la cambian por dogmas inventados por hombres. Eso es la religión. Son ideas que se buscan, que hace el hombre, ¿para qué? Para supuestamente estar bien y vivir en santidad delante de Dios, pero es una falsa doctrina. Es una falsa santidad. ¿Por qué? Porque perdió la esencia de la palabra de Dios. Por eso Jesús fue claro. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caen al hoyo. Espiritualmente hablando, pues un hoyo es, ¿a dónde nos lleva un hoyo? Pues al centro de la tierra. ¿Y qué hay en el centro de la tierra? ¿Verdad? ¿Qué está en el centro de la tierra? Pues está el infierno. Ahí caen todos los que no tienen una santa doctrina o no viven una santidad doctrinal. Yo escuché del sueño que tuvo un pastor. En ese sueño, dice, como platicaba este pastor, dice que el Señor lo llevó al infierno, al pastor, no para dejarlo ahí, ¿no? Gloria a Dios. Pero lo llevó a dar una vueltecita al infierno. Y dice que en el infierno este pastor vio a mucha gente sufriendo, mucha gente clamando de dolor. Pues imagínense, en dolor, como dice la palabra, como se pinta el infierno, ¿verdad? Pero vio a un hombre que se le hizo pues, diferente, porque dice que vio a este hombre que estaba amarrado de pies y manos y que tenía una lanza clavada en la lengua contra el piso y podía clamar, o sea, hacía gemidos de dolor terribles. Y entonces eso llamó la atención del pastor y quiso preguntar, dice que estaba ahí el Señor con él, dice: Señor, pues, ¿por qué este hombre está sufriendo tanto? ¿Por qué? ¿Qué hizo este hombre a diferencia de los demás? Sí, los demás están sufriendo, pero este está sufriendo terriblemente. ¿Quién es o por qué está sufriendo tanto? Y dice que el Señor le respondió. Cuenta a él que en su sueño Cristo le dijo: mira, este hombre se llama Carlos Russell. Él es el fundador de una secta que se llama de los Testigos de Jehová. Y algunos dicen que son los enemigos de Jehová. Y dice, este castigo se debe a que con sus dogmas inventados y su falsa doctrina por él inventada ha llevado a millones al infierno. Por eso su castigo es terrible. Este hombre le quitó 400 versículos a la Biblia, cambió el sentido, empezó a decir que Jesús no era Dios, empezó a decir que no había infierno. Por ejemplo, los que dicen que no hay infierno, pues nomás espérate tantito, cuando estés ahí vas a ver que sí existe el infierno, para aquellos que piensan que no hay infierno, porque el infierno sí existe. Jesús mismo habló más del infierno que del cielo, con eso les digo todo. Pero este hombre dice que él decía que solo 144,000 almas de las que habla el Apocalipsis se iban a salvar. O sea, creó toda una doctrina falsa y eso ha hecho que millones de almas se pierdan. Ahí se cumple la palabra que Jesús dijo: si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Por eso es tan importante la santidad doctrinal, porque los dos se van al hoyo. Si tú no tienes una santa doctrina, ¿qué pasa? Si no vives una santidad doctrinal, pues puedes caer en ese hoyo. ¿Vamos entendiendo por qué la sana doctrina es fundamental en la iglesia? Amén. Por eso denle gracias a Dios que tienen un pastor, a nuestro hermano Gleason, a nuestro hermano Ernesto, que enseña, que es celoso de una sana doctrina. Porque mire, mucha gente no quiere caminar en una sana doctrina, quiere que le digan cosas bonitas. Y la gente a veces se va de la iglesia, ¿para qué? A iglesias donde les dicen cosas bonitas, que se van a salvar, que no se tienen que esforzar, donde van a escuchar doctrinas lights, ¿sí?
de lo que es vivir en santidad, que donde te van a decir puras cosas bonitas, donde te van a adorar nada más la píldora, donde el pastor nada más va a estar preocupado porque tú pagues tus diezmos y ofrendas, pero le va a importar un bledo si te vas al infierno o no te vas al infierno, si vives una vida en santidad. ¿Sí me explico? ¿Sí es importante la santidad doctrinal o qué piensan, hermanos? ¿Verdad que es de suma importancia? ¿Está a la par de la santidad espiritual? Pues yo digo que sí, ¿verdad? Aunque la santidad espiritual es fundamental, pero la santidad doctrinal, ¿verdad? Es también fundamental. A mucha gente no le gusta la sana doctrina, les molesta, por eso se van de las iglesias, ¿sí? A que les prediquen cosas bonitas, que les digan que si crees en Cristo ya todo te va a ir bien y no vas a tener problemas y no te tienes que esforzar y que no tienes que predicar el evangelio. Acompáñenme a Juan 12, 44, el evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44, hablando de este tema de la santidad doctrinal. ¿Qué dice? Juan 12, 44, dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. O sea, Jesús ni siquiera nos juzga, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A eso vino Jesús, a salvarnos, no a juzgarnos. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. ¿Qué nos juzga? La palabra de Dios. Amén. Ella le juzgará en el día postrero. O sea, ni siquiera Jesús estará ahí para juzgarnos. Ya la palabra de Dios es la que nos va a juzgar. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Miren, la doctrina que Jesús vino a enseñarnos, ¿de quién la recibió? Del Padre. Amén. Es como cuando tú tienes a tus hijos y les enseñas la doctrina, la palabra. Jesús estuvo a los pies de su Padre, ¿verdad? Jesús se hizo carne. Él vino a enseñar la doctrina del Padre, ¿sí? Nos vino a enseñar la sana doctrina a la iglesia. Amén. O sea, la sana doctrina viene de la boca de nuestro Señor Jesús, pero esa doctrina viene del Padre, porque Jesús la aprendió de su Padre. Amén. Y el requisito para recibir esta sana doctrina es simple y sencillamente querer hacer la voluntad de Dios. Porque de otra forma, si tú no tienes en tu corazón el querer hacer la voluntad de Dios, pues esa palabra entrará por un oído y te saldrá por el otro. ¿Por qué? Porque no tienes en tu voluntad el hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Jesús y el Espíritu Santo nos van a transmitir esa sana doctrina. O sea que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Miren lo que dice Juan 16, adelantito 13 y 15. Juan 16, 13 y 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Y nos hará saber, el Espíritu Santo nos enseña y nos muestra. Nosotros ya, los cristianos, ya sabemos lo que ha de venir. No vienen cosas bonitas al mundo, No se va a arreglar el mundo. Vienen cosas terribles al mundo, viene el juicio de Dios, viene la ira de Dios. Como dice el Apocalipsis, es la ira del Cordero, la ira de Dios, la ira del mismo Satanás, dice que va a estar airado,
la ira de las naciones, o sea, 7 años de pura ira sobre este mundo. O sea, el Espíritu Santo dice que nos hará saber las cosas que ha de venir y nos está preparando para eso el Espíritu Santo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Amén. Miren, Jesús no estudió ni a los pies de Gamaliel, no estudió ni a los pies de Nicodemo, ni en las mejores universidades de los fariseos. Comparadas aquí con nosotros, no estudió ni en la Ibero, ni en la Anáhuac, ni en el IPADE, ¿sí? Jesús estudió la doctrina de boca de su Padre, amén. Fue directamente su Padre de quien recibió la sana doctrina y nos las ha enseñado, nos la vino a enseñar a nosotros. Esa doctrina está libre de religiosidades, libre de justificaciones, libre de conveniencias. Por eso Jesús, ¿verdad?, condenó a los fariseos por esas doctrinas falsas que enseñaban. La santidad doctrinal, fíjense, es necesaria, fundamental, porque nos santifica, nos purifica, nos transforma, nos prepara para un día poder encontrarnos con Dios cara a cara. Amén. Mire, la doctrina católica te hace creer que por tener una religión ya estás del otro lado. Y es falso. La doctrina de los pare de sufrir te hace creer que porque si compras una agüita del Jordán, o si compras una astilla de la cruz de Cristo, o porque si te traes una tierrita de allá de la Tierra Santa, te va a ir bien en la vida, ¿verdad? Más mezclando ahí la brujería y la hechicería con la palabra de Dios. ¿Sí? Si te vas a la doctrina que diremos de Mahoma, por ejemplo, el profeta de Alá, ¿verdad? Te va a enseñar que hay que adorar solo al Dios Luna, que si nos vamos a la palabra de Dios no es otro Dios que el Baal, que habla la Biblia en el Antiguo Testamento. Falsas doctrinas equivocadas. Por eso, sin santidad doctrinal, nadie verá a Dios. ¿Cuántos llevamos? ¿La santidad qué? Espiritual, que es necesaria, es la santidad de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Que quiere Dios que le conozcamos, que estemos en coinonía con Él. Y ya vimos la santidad doctrinal, que es la doctrina que Jesús vino a enseñarnos a la iglesia y que tenemos que apegarnos a esa doctrina porque es sana. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, enseña la sana doctrina que aprendiste de mí. Amén. Y por último, vamos a la santidad moral. Fíjense, ¿en qué orden? Santidad espiritual, doctrinal y hasta el último la moral, porque la santidad para el hombre del mundo sin Cristo pues es nada más lo moral, ¿verdad? Y vamos a entender qué es lo moral. Vamos a Romanos 6:22. Por eso les decía al principio, no es la santidad, pues el mundo la maneja con sus ideas, la maneja en la carne, la maneja con sus pensamientos, con su mente mundana, animal, diabólica, pero no con la mente de Cristo. Amén. Romanos 6:22, ¿qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación. ¿Y como fin qué? La vida eterna. Primero Cristo nos libertó del pecado. Amén. Nos hizo siervos de Dios. Tenemos que dar un fruto. Que ese fruto, ¿cómo se llama? La santidad o la santificación. El purificarnos, el limpiarnos,
en vivir en esa doctrina, en esa santidad espiritual, en esa santidad doctrinal, pero también vamos a ver aquí que necesitamos vivir en una santidad que es la santidad moral. Amén. Fuimos libertados del pecado y ahora somos siervos de Dios. O sea, antes éramos siervos del pecado, siervos de Satanás, siervos del diablo. Pero ya fuimos libertados, fuimos liberados del pecado y ahora somos siervos del Dios Altísimo. Amén. A este tipo de santidad se le llama la santidad moral. Amén. ¿Qué significa moral o qué significa moralidad? Yo encontré dos significados en el diccionario. Fíjense lo que significa. Dice, moral o moralidad es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano para definir entre lo bueno y lo malo. Esa es la moral. Otro significado es el conjunto de costumbres o normas que se consideran buenas, o sea, el mundo decide qué está bien y qué está mal, para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una sociedad. Eso es el significado de moral. Es más, moral viene del latín moris, que significa costumbre. ¿Sí sabían eso? Moral significa costumbre. Ya dijimos que Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios en esta tierra, ellos vivían una perfecta santidad moral. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando pecaron. Conocían lo perfecto. No hacían diferencia entre lo bueno y lo malo. Eran moralmente sanos. Vivían en santidad moral. No conocían las mentiras, ¿verdad? Hasta que fueron engañados. No conocían los pleitos porque se agarraron del chongo. La mujer que tú me diste, Señor. ¿Sí? Ahí comenzaron los problemas matrimoniales. Allá en el huerto del Edén, cuando pecaron. La mujer que tú me diste. O sea, tú no la escogiste, ni la pediste a los padres, ni te fijaste en ella. El Señor te la dio, ¿eh? Mágicamente te la apareció ahí el Señor. La mujer que tú me diste. Eran moralmente sanos. Adán y Eva vivían en santidad moral. No se andaban escondiendo, ¿verdad? No andaban jugando a las escondidillas ahí con Dios, ¿verdad? Ay, ¿dónde andas, Adán? No te veo. ¿Dónde andas? Estaba bien escondidito Adán, ¿verdad? Cuando oyó la voz que se paseaba por el huerto, dice que Adán se escondió. No conocía el miedo. Fíjense, ahí conocieron el miedo. Ahí conoció el miedo Adán, ¿verdad? Yo creo que también Eva andaba atrás de él. Tú dijiste que yo fui la que te hice caer, ¿verdad? Entonces andaba bien escondidito Adán para que no la fueran a agarrar a sartenazos ahí en el huerto. Pero dice que estaba escondido de la voz del Padre. O sea, tuvieron temor. Eso provocó el pecado en ellos. Se pelearon, se justificaron, ¿verdad? Soy la mujer que tú me diste, Señor. No conocían la condenación, fueron condenados. Si comes del árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia del bien, vas a morir. Ellos recibieron condenación, murieron, porque muchos, digo esto para que lo expliquemos, cuando nos preguntan, oye, ¿por qué dice la palabra que no es cierto? Dice que no murió, al momento de que comieron de la manzana, ¿verdad? Dicen en el mundo, ¿verdad? Comieron la manzana, dice la palabra que iban a morir y no murieron. Es mentira, la palabra de Dios es mentira. No, pues sí murieron, porque la primera muerte que sufrió Adán y Eva fue la muerte espiritual. Dejaron de vivir la santidad espiritual, la comunión con Dios. Esa fue su primer muerte. Amén. Ya después vino la muerte, el alma y el alma se transformó, se degeneró y finalmente murieron. Murieron físicamente, o sea, su cuerpo murió. Pero ellos murieron. En el momento mismo que comieron de ese árbol, murieron. Amén.
Acuérdense que la muerte es separación, no significa fin, es separación de Dios en primer lugar, es separación de la presencia de Dios. Ese es el castigo más terrible que existe, que estemos separados de Dios. Por eso lo peor que nos puede pasar como cristianos, como hijos de Dios, es que un día Dios nos venga por nosotros y nos deje afuera, o que nos vayamos, como dice la Escritura, que caminemos avergonzados. ¿Por qué? Porque no aprendimos a vivir la santidad espiritual, ni la doctrinal, ni la moral. Miren, una de las razones, y esto como enseñanza, una de las razones por las cuales Dios les prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal al hombre, es que les quería ahorrar muchos problemas. Pero Dios sabía que una vez comiendo de ese árbol, entonces el hombre empezaría a decidir qué estaba bien y qué estaba mal. Por eso la moral significa eso. Es lo que el hombre piense que está bien y está mal. En la actualidad, la moral, por eso dicen que la moralidad pues está decayendo, porque ahora el hombre ya decide, ¿verdad? Decide que, pues un aborto, pues ¿cuál es el problema? Que aborten, porque como se está poblando el mundo, entonces que haya muchos abortos, que todos los gobiernos aprueben la ley del aborto, que maten si tiene hasta 8 meses y medio, pues que lo maten, porque todavía no está vivo, todavía no sale al mundo, ¿verdad? También pues, vamos a cambiar la idea del matrimonio, de la familia. Ahora que se casen los gays, los hombres con hombres y mujeres con mujeres, para que ya no haya reproducción, porque ya el mundo está poblado, hay 7,500 millones de habitantes en el mundo, entonces tenemos que bajarle, y entonces el hombre empieza a decidir qué está bien y qué está mal. ¿Sí? La moral en decadencia, el hombre en decadencia. Por eso cuando Jesús dijo, ¿verdad?, que será como en los tiempos de Noé. ¿Qué había en los tiempos de Noé? Pues que había pura perversión en el mundo. La maldad en el mundo había crecido terriblemente, como en los días que estamos viviendo. Amén. Entonces no podemos establecer nuestra propia moralidad. Tenemos que buscar la moralidad del Padre, la moralidad que nos enseña la Biblia, la santidad moral, esa es la que debemos de buscar. El Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a vivir esa santidad moral. Fíjense lo que dice Romanos 8:5 al 11, ahí estamos cerca, 8:5. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si no andas en el Espíritu, andas en la carne. La naturaleza caída anterior que tenías antes de nacer en Cristo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahorita estamos ocupados en las cosas del Espíritu y por eso tenemos vida y por eso tenemos paz. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Tenemos que hacer morir las obras de la carne. Tenemos que vivir en santidad moral. Amén. La carne no puede guardar la santidad moral. Las religiones enseñan moralidades religiosas. Por ejemplo, los católicos enseñan a sus ministros que no se casen porque es pecado. Una moralidad falsa. Acaban en pecados de pederastía y terribles pecados. Los evangélicos religiosos enseñan que las mujeres no deben de usar pantalones y no deben de poner aretes porque se van a ir al infierno. ¿Sí? Son doctrinas morales falsas que no tienen que ver con la santidad.
Porque hay hermanos y hermanas que a lo mejor no se ponen pantalones, hermanas que no se ponen pantalones, pero su corazón es terrible. O sea, de santas no tienen nada, aunque usen falda o faldas hasta el piso. ¿Sí me explico? O sea, tiene que ver con tu corazón, con tu corazón. Los testigos de Jehová dicen, pues no creas en el infierno ni en Jesús como Dios. Es pecado cantar el himno nacional. Chihuahua, o sea, meten sus moralidades religiosas. Los adventistas dicen que es pecado que no guardemos el día domingo, que el día que se debe de guardar es el día sábado, porque los que guardan el domingo todos se van a ir al infierno. Es una santidad moral falsa. ¿Sí? Los mormones dicen que si tomas café te vas al infierno. No, pues ya nos mandaron a todos los que nos gusta el café, ¿verdad? Ni el de olla puedes tomar. Nomás para explicar un poquito de la santidad moral que Jesús nos enseñó en Mateo 5:17, hermanos. Y ya estoy terminando. Que tiene que ver con la santidad moral, porque esto quiero enseñárselos, que nos quede claro, hermanos. Mateo 5:17. Quiero que veamos cómo Jesús, dice la Escritura, que Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Es más, Jesús, a los que dicen, no, pues es que la ley era muy difícil de cumplirse. Bueno, Jesús nos la puso más difícil, pero con la diferencia que tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y podemos cumplirla. Mateo 5:17, fíjense, dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para quitarlo, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué? No entrarás en el reino de Dios. Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos y de los escribas, no entrarás en el reino de Dios. Y un ejemplo, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? No, sí, Señor, sí. Matar es está dentro de los 10 mandamientos, y el que mata, pues que lo maten, que lo apedreen, ¿verdad? Jesús dijo, ¿oísteis que dice que cualquiera que mate será culpado de juicio? Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo la ven? Jesús puso en el mismo nivel el homicidio, a rencores, ¿sí?, a falta de perdón. Si tú cometes el pecado de no perdonar, estás al mismo nivel que un homicida. Amén. Eso fue lo que enseñó Jesús. Por eso les digo, si la ley estaba aquí, pues la ley de Cristo está acá. Más difícil de cumplir. Eres culpable. Por eso necesitamos la santidad moral y cumplirla. Por eso tenemos al Espíritu Santo. Jesús nos envió al Espíritu Santo para poder cumplir con esta santidad moral. Jesús nos enseña cuál es la verdadera santidad moral. No es que te pongas pantalones o no te pongas pantalones como mujer, o te pongas aretes o no te pongas aretes. Eso no tiene que ver con la santidad moral, es una santidad religiosa falsa. Matar, ser homicida, es igual que enojarse, guardar rencores, te causa la muerte.
Una persona con rencor le causa cáncer y se muere. Amén. La santidad moral es ser perfectos, no es ser religiosos. ¿Sí me explico? Para vivir la santidad moral necesitamos de dos cosas, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que nos va a ayudar en nuestra debilidad. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? ¿Qué necesitamos? ¿Santidad qué? Espiritual, santidad doctrinal, santidad moral. Amén. Necesitamos los tres tipos de santidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin, hermanos? ¿Qué dice Hebreos 14:12? Para un día ver a Dios, encontrarnos cara a cara con Él, estar con Él. Yo les decía en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, dice que seremos arrebatados y nos encontraremos con Cristo en las nubes. Eso habla del arrebatamiento, del encuentro con Dios. Lo veremos a Él. Amén. Es como la parábola que enseñó Jesús de las vírgenes sensatas e insensatas. Las sensatas estaban preparadas, listas para encontrarse con el novio, para verlo. Amén. Y las insensatas no, estaban muy relajadas. Tenían sus lámparas ahí apagadas, sin aceite del Espíritu Santo, no tenían vida espiritual, no tenían santidad espiritual. Por eso se quedaron. ¿Sí? Astutamente las sensatas le dijeron, vayan con los que venden. Vayan ahí con los pare de sufrir. Ellos les van a vender unas agüitas y unos aceititos muy buenos para que vivan la santidad. ¿Y qué pasó? Que vino el novio, el esposo, y se cerraron las puertas. ¿Y quién se quedó afuera? Pues los que vendían los aceititos, ¿sí? Los pare de sufrir y todas estas religiones mentirosas, engañosas, de falsa doctrina. ¿Sí me explico, hermanos? Se quedaron. ¿Quiénes se fueron? Pues las que estaban prendidas, las que tenían la luz de la palabra, los que tenían aceite en sus lámparas, tenían la luz de Cristo, tenían al Espíritu Santo, estaban vivos espiritualmente, tenían santidad espiritual. Amén. Santidad espiritual, santidad doctrinal y santidad moral. Santo, 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 hermanos. ¿Para qué? Para un día ver a Cristo, para encontrarnos con Cristo en el aire. Para la iglesia esa es nuestra segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, acuérdense, está dividida, es diferente. La venida de Cristo por su iglesia, por nosotros, porque nos va a llevar con Él antes de que empiece la tribulación, ¿sí? En el mundo. Y se manifiesta el hombre de pecado, el anticristo, y nos lleve con él, pues ahí tenemos que estar. Pero no te vayas a quedar, porque si no tienes la santidad espiritual, te vas a quedar. Si no tienes la santidad moral, te vas a quedar. Si no tienes una santidad doctrinal, te vas a caer en el hoyo, te vas a perder. Amén. Son indispensables. Se interrelacionan las tres. Amén. Por eso necesitamos la santidad. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Aprendimos algo, hermanos? Gloria a Dios. ¿Va a vivir en santidad o vamos a vivir en santidad, diría el otro? Gloria a Dios. ¿Nos conviene la santidad? La santidad conviene a la casa de Dios, a la iglesia. Nos conviene, hermanos. Es necesaria. Sin santidad no vas a ver a Dios. No te hagas ilusiones si no vives en santidad, si no vivimos en santidad. Más nos vale, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, queremos darte las gracias por este tiempo que nos has permitido venir a este lugar, a este templo.
del conocimiento de tu palabra, Señor, que hemos dispuesto. Este tiempo ha sido para que nosotros en este lugar escuchemos tu palabra, recibamos tu bendición, Señor, recibamos de tu Espíritu. Gracias, Señor. Dice tu palabra en Hebreos 14:12 que sin santidad nadie te verá, Señor. Es un requisito, Señor, vivir en santidad espiritual, en santidad doctrinal y en santidad moral, Señor. Gracias te damos, a ti sea la honra y la gloria por todos los siglos, Señor. Gracias, Padre, bendice a tu pueblo, levántanos, Señor, como un pueblo santo, Señor. La santidad conviene a tu casa, Señor. Tenemos por fruto la santificación, Padre. En el nombre de Jesús yo declaro bendición, Señor, sobre tu iglesia, sobre este remanente, Señor, sobre Centro Cristiano Arrebatamiento, Señor, Naucalpan. Yo declaro, Señor, una vida en santidad poderosa en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús. Amén.